Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión. Este es el primer episodio de un nuevo podcast que es parte de Ediciones Cueto. Es un podcast que se llama Pentagrama Peruano, donde vamos a estar hablando con músicos peruanos que radican tanto en el Perú como en el extranjero. Tengo aquí a mi lado a mi querido amigo Dushan Balarín, músico peruano, nacido y crecido en Lima, laudista y tiorbista, que se dedica a lo que se considera o lo que se llama música antigua, es decir, música renacentista y música barroca. Tiene una carrera muy exitosa aquí en Estados Unidos, tocando con diferentes ensambles en diferentes partes del país, tocando el laúd y la tiorba, sus dos instrumentos principales, los cuales vamos a poder escuchar un poco esta noche y de los cuales nos va a hablar un poco también. Pero antes de hablar específicamente de los instrumentos y de cómo suenan y cómo funcionan, quisiera conversar un poco contigo, Dushan, de tu trayectoria, de cómo llegaste hasta donde estás ahora. Y bueno, tú y yo somos amigos, nos hemos conocido acá en Estados Unidos y nuestra pasión por la música y el hecho de que somos peruanos, de que hemos crecido ambos en Lima, nos ha unido de diferentes maneras. Pero creo que es interesante conversar un poco sobre tus inicios en la música. Así que, bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Daniel. Gracias por tenerme y gracias a Ediciones Cueto por la oportunidad de compartir mi música y sí, todo lo que has dicho sobre la música antigua y cómo llegar a eso es una cosa que yo todavía me sigo preguntando a veces, cómo llegué acá. Pero bueno, ¿dónde comenzamos? Me interesa el tema de los inicios. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música? ¿Cómo llegaste a la música? Bueno, yo no crecí en una familia musical, en el sentido de no eran músicos, pero había mucha música en mi casa. Era una casa de amadores musicales, tanto por el lado de mi papá y mi mamá también, pero siempre era distinto, era como un ambiente muy ecléctico. Mi papá le encantaba el rock progresivo, música de los 70s, le gustaba el flamenco, cosas como un poco de todo. Y por otro lado, a mi mamá le gustaba como la música de los ballets. Ella había sido bailarina cuando era joven. Y bueno, toda esa música, todo ese mundo musical existía en mi casa. Y además, creo que la pasión por la música también la saqué de mi abuela un poco, por el lado de mi mamá. Ella tenía sus colecciones, bueno, todavía tiene sus colecciones de Chopin y Rachmaninoff, y se sabía todos los conciertos de memoria, se sabe todos los conciertos de memoria. Entonces, mi llegada a la música, bueno, fue en mi casa. Ya estaba ahí siempre envuelto en diferentes mundos musicales. Y creo que un poco de esa salsa y un poquito de todo, ha sido un poco como mi talón de Aquiles y también mi fuerza en encontrar esta música antigua, porque he hecho un poco de todo en la música. Comencé a salir de esos cimientos, como te digo, y cuando era joven, entre los 10 y los 13 años, sabía que quería hacer música, pero no sabía cómo. O sea que temprano ya, más o menos temprano. Sí. Y con un ambiente de música clásica y de rock. Y de rock, un poco de las referencias de géneros, ¿no? Ajá. Sí, y también habían música mexicana tradicional y, bueno, la música criolla nuestra. Pero había mucha música. Mucha música y de muchos estilos. Creo que eso es algo que me he dado cuenta que tiene más importancia en mi vida de lo que me he dado cuenta. Sí. Y bueno, entonces cuando tenía como 13 años, finalmente dije que, bueno, quiero ser guitarrista, quiero aprender la guitarra. Y me acuerdo que mi papá tenía una guitarra vieja en la casa y, bueno, intocable, ¿no? Entonces como que traté de tocarla un poco y no salía. Me acuerdo que hasta la pinté, creo, de negro con pintura, porque pensando que podía ser otro tipo de arte. Pero en fin, finalmente los convencí que quería estudiar música y bueno, me pusieron en clases. No tuve ninguna oposición desde el comienzo, ¿no? Sí, bastante apoyo. Y comencé con un poquito de guitarra criolla y como que no me gustó mucho. Y de ahí me pusieron un profesor que me enseñaba como que más rock o la guitarra moderna, guitarra eléctrica, guitarra acústica, pero acústica de metal tipo country, qué sé yo.
Hay cuerdas de metal, ¿no? Y así comencé, con la guitarra en casa y tocando con mis amigos, haciendo bandas, haciendo covers de tanto de rock. Después me interesó el metal por un tiempo, hice un poco de música metal. Y conforme ya se acercaba la época de decidir qué voy a hacer con mi vida, bueno, la verdad es que no sabía qué más hacer más que música. Así que le dije a mi familia que quería ser músico y quería hacerlo en serio. Pero esto para mí fue un poco más difícil de lo que creía, porque en el colegio nunca tuve una formación formal, no había un programa muy fuerte de música. Sí. Y tampoco no tenía exposición a la música clásica como pedagogía. Entonces Claro. yo no sabía leer bien, no sabía bien mis escalas en el sentido clásico. O sea, todas esas cosas de los músicos todavía no se asentaban bien. Con lo cual, digamos que no tenías acceso, por ejemplo, a estudiar en el conservatorio. No En había... esa época era el único sitio donde podías estudiar música. Exacto, eso es antes de que las universidades en Perú comiencen los programas, ¿no? Exacto. Entonces mi solución fue, bueno, me encanta la música clásica, pero no veo cómo estudiarla acá. Y no conocía ningún profesor privado de música clásica. Entonces fui más por la rama de lo que ya sabía, que era el rock y esto. Y dije, bueno, ¿cómo hago esto un poco más estudiado? Y terminé haciendo jazz. Aprendiendo teoría jazz, aprendiendo a leer, todo esto con un profesor muy importante para mí que se llamaba Pochi, le decíamos Pochi, Alfonso Alfaro, y bueno, con él comencé toda mi trayectoria de pre-conservatorio. Y con esos cimientos ya me fui finalmente a Brasil a estudiar música formalmente. Mira, o sea, que ¿a qué edad te fuiste del Perú y fuiste a Brasil? Creo que yo no había cumplido 18 todavía, tenía 17 años cuando me fui a Brasil y comencé el semestre en un conservatorio que se llama Sousa Lima. Y tenían un convenio con este conservatorio americano famoso, Berklee, en Boston. Berklee College. Y esa era mi idea. No era que era mi sueño tanto ir a Berklee, era más como, bueno, así es como puedo hacer música y por acá vamos, ¿no? Y en Brasil, wow, o sea, fue una revelación para mí porque el nivel profesional de los músicos en el conservatorio era altísimo y yo llegaba pues con las justas que recién acababa de aprender a leer. Y para mí esos 2-3 años que pasé en Brasil fueron cruciales. Sí. Realmente aprendí qué significa ser músico profesional. Sí. Y bueno, yo era muy joven, ¿no? Yo termino mis estudios de conservatorio cuando tenía 20 años. En Brasil. En Brasil. O sea, pasaste 3 años en Brasil estudiando. Full música. Y cuando llegaste, digamos, tuviste lo que nos pasa a muchos músicos, en realidad, cuando salimos y vamos a sitios donde hay más competencia, hay más actividad musical, ¿no? Que en Lima, y sobre todo en la Lima de esa época. Que había realmente poco para desarrollarse para alguien que quiere dedicarse profesionalmente a la música, ¿no? Y a mí también me pasó algo similar a ti. O sea, sales y de pronto llegas a un sitio donde hay tantos recursos y tantos músicos que han tocado tantas cosas que tú no conoces todavía. Sí. Entonces creo que eso tal vez lo compartimos. Pero lo bueno fue que pudiste entrar al conservatorio y estudiaste y terminaste. Estudié, sí, comencé muy bajo, ¿no? Como con las justas, pero salí bien puesto, ¿no? Salí estudiado, practicaba bastante, ¿no? Iba al conservatorio, regresaba a mi casa, practicaba 4 horas, como todo el mundo. Sí. Y también lo bueno de Brasil es que al final de mis estudios pude comenzar a aprender a entender qué significa ser músico en la calle, ¿no? Te empecé a ganar trabajitos de tocar en bares con mis amigos y hacíamos cachuelos, no hacíamos mucho, ¿no? Sí. Y también me iba enseñando un poco de guitarra, y entonces... Y en ese momento el enfoque tuyo era el jazz. Jazz. Tocaba guitarra eléctrica. Tocaba guitarra eléctrica, jazz, y tocábamos bastante de música, lo que le llaman música popular brasilera, y arreglos de jazz, de música brasilera. Y con esa formación, digamos, tuve que decidir qué hago, me quedo en Brasil o sigo estudiando, porque al final del día solo había estudiado 3 años de conservatorio y en mi cabeza yo siempre quise estudiar una carrera completa, ¿no? Entonces dije, no, me voy a regresar a Perú, voy a reorganizar mis fichas, pensar de nuevo, reevaluar las cartas, y buscar un nuevo plan, ¿no? Sí. Y en este momento
es que las cosas ya empiezan a cambiar, ¿no? Estuve, no sé, serán unos 8 meses, de repente 6 meses en Perú, y estudiando privado eh, con un pianista que se llama Víctor Manuel Sánchez Cueto. Sánchez Cueto, ¿no? Sí, Familiar. de repente familiar. Ajá. Excelente pianista de jazz y música peruana, Ajá. con jazz, ¿no? Afroperuana. Ajá. Y con él me preparé para ir a la Universidad de North Texas, que tenía un programa de jazz ilustre. Y bueno, yo estaba encantado con el programa. Dije, si ya comencé jazz, tendré que seguir, ¿no? Ajá. Y bueno, entro a la Universidad de Texas y de ahí entré al programa, pero inmediatamente me di cuenta que en Estados Unidos pues los programas son gigantes y hay un poquito de todo. Ajá. Y dije, de repente acá puedo finalmente encontrar mi llamado musical, ¿no? Que como ya te había comentado, viene un poco de todo, ¿no? Es como mestizo en ese sentido. Sí, realmente, porque, o sea, ya estamos pensando, o sea, tú entraste y tocabas, o sea, tuviste contacto con el metal, con rock, ¿no? Y de ahí, si lo entiendo bien, pasaste al jazz. Ya, sí. Y entonces, y vas a Brasil y ahí tienes como una primera apertura al mundo donde dices, uy, aquí hay muchos más músicos y muchos más recursos de los que yo conocía. Sí. Y luego viajas a Texas y en realidad es como una segunda apertura de ojos. Una segunda explosión, sí. Interesante. Y ahora sí me encontraba... En Brasil entendí un poco como que la cancha, ¿no? Así se trabaja, así se estudia en el conservatorio y qué sé yo. Pero en Estados Unidos, cuando llegué a Texas, vi que la educación musical era pesada, era grande, era todo un currículum gigante, ¿no? Sí. Y muchos músicos de diferentes backgrounds, ¿no? Sí. Unos eran clásicos de vientos, clásicos orquestales, clásicos músicos de cámara. Había realmente de todo, ¿no? Sí, y para mí fue como un niño que entra en una tienda de caramelos, ¿no? Y quería un poco de todo. Claro. Y realmente hice un poco de todo, porque apenas llegué al programa de jazz, me duró un semestre y de ahí me salí porque Ajá. quería hacer música clásica. Dije, Ya. finalmente esta es mi oportunidad. Que la ¿no? música clásica la tenías como referencia auditiva en tu casa, pero no... Y emotiva, ¿no? Porque Y era de emotiva. lo que estaba adentro, ¿no? Claro. Pero todavía no práctica. No tenía la cancha, ¿no? Entonces me puse a estudiar guitarra clásica. Ajá. Y me puse a estudiar, bueno, mientras tanto ya dando mis cursos de música y teoría y qué sé yo, y me di cuenta que tenía bastante capacidad para la parte técnica a nivel teórico. O sea, todo lo que eran las clases teóricas, proyectos de composición, todas esas cosas eran bastante naturales para mí. Ajá. Y bueno, entonces yo me iba preparando mi guitarra clásica, cambiando de guitarra jazz a guitarra clásica, pero Sí. mientras tanto en la universidad tenía que seguir avanzando. Entonces decidí entrar al programa de composición. Ajá. Y ahí me quedé un año. Y en ese año aprendí mucho pues, de cómo es que uno puede realmente sacar las ideas que yo sabía hacer en jazz como arreglos, pero en composición aprendí a sacar ideas musicales que eran, yo no sé de dónde venían, solo venían. Claro. Y bueno, estuve un año, pero tampoco me gustó mucho. Al final, la idea de ser compositor. Ajá. Me gustó la experiencia, pero no la idea de ser compositor. Sí. Y decidí probarlo con la guitarra más. Entonces ingresé al programa de guitarra clásica ahí. Y bueno, para hacerla corta, terminé con un título que terminó siendo teórico, Ajá. porque me permitía hacer un poco de todo, ¿no? Entonces terminé sacando un bachelorado en teoría para poder hacer un poco de guitarra, un poco de composición, un poco de teoría. Y bueno, es en North Texas en los últimos 2 años que decido añadir un color más, que es la música antigua, porque había un programa de música antigua muy bueno ahí también. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Me quedan 1 o 2 años acá, Sí. voy a sacarle el jugo, ¿no? Entonces, O sea que ahora ya estamos como trazando un mapa de los sitios en los que has estado a nivel de géneros musicales. Realmente más diverso que mucha gente, ¿no? O sea, rock, metal, pasando al jazz, luego te pasas a guitarra clásica y estudias un poco de composición y de la guitarra clásica descubres el mundo de la música antigua, que es lo que comúnmente se considera música renacentista y barroca, ¿no? Sí, que es algo que yo ya había experimentado a través de la guitarra clásica. Uh-huh. Yo estaba tocando mucho repertorio
renacentista en la guitarra y un poquito de Bach, como Sí. hacemos todos, ¿no? Como hacen muchos Como guitarristas siempre, clásicos. todo el mundo quiere Claro, tocar Bach. claro. Pero había algo pues que la guitarra clásica no me estaba dando, que no era la figura completa, ¿no? Mm, Era como una imagen de lo que podía ser mi ujú. exploración en la música antigua. Y yo tenía muchas preguntas, siempre he sido muy curioso. Sí, ¿no? Y creo que con la música, sí, yo decía, pero, ¿no? ¿Y cómo hago esta ornamentación? ¿Y será que lo tengo que tocar así? ¿Y por qué tengo que tocar como esta edición me dice? Ajá, ¿No? Y yo quería saber más cómo hacer esto, cómo hacer lo mío. De sí. repente esa era mi rebeldía un poco porque como músico jazz, todo es casi tuyo, pues tú tocas una pieza, pero la haces y la deshaces. Y Mm. eso siempre me ha fascinado, ¿no? Esa habilidad, esa libertad. Claro, en el jazz tienes la referencia de la melodía o del tune, ¿no? Que tiene una estructura, pero siempre hay un elemento de improvisación. E incluso en el tema, que puede ser compuesto por otra persona, te puedes dar todo tipo de libertades al tocarlo, que no Así te es. puedes dar cuando tocas una obra clásica que tiene una partitura con un montón de indicaciones que hay que seguir Al pie de la letra. Sí. cuidadosamente, ¿no? Entonces es otro nivel de rigor y tal vez sentías, o no sé, que te era un poco mucho una camisa de fuerza de este mundo de la música clásica tal como la conocemos los intérpretes. ¿O no? O sí, o por lo menos en el tiempo que yo era estudiante, ¿no? Era algo que me quitaba un poco el sueño en términos de expresión como artista. No encontraba mi voz, Claro, no entendía cómo expresarme realmente, no sabía cómo expresarme, o sea, tenía que hacer lo que decía la partitura o hacer lo que mis profesores me decían, interpreta así o interpreta así, sí. y eso nunca me sentó bien con la forma que yo experimento la música. Habías tenido también la experiencia como compositor de crear tu propia música Exacto, y una vez exacto. que ya haces eso, ya nunca ves, me parece, ¿no? No ves la música de la misma manera. Una vez que ya tú estás creando música, pues ya no puedes volver a una forma muy angosta de ver No, yo creo que tu sí hay música, esos ¿no? momentos, ¿no? Donde tú dices, bueno, antes y después, ¿no? Mm, Uno fue cuando descubrí el jazz y aprendí cómo la mente piensa cuando tienes que improvisar, ¿no? mm, Bueno, con pocos límites. sí, Y con la composición, exacto, como tú dices, sí, ¿no? O sea, mira todo lo que puede ser la música, ¿no? ¿No? claro. Entonces tuviste, digamos, una tercera apertura al decir, bueno, encontré la guitarra clásica, pero ahora quiero abrirme nuevamente para incorporar más de mi personalidad en mi trabajo. Y entonces aparece la música antigua como opción. Aparente la música antigua a través primero de la música clásica, como hemos dicho, ¿no? Ajá, Como una pequeña imagen. Y bueno, tuve la gran oportunidad de ver el ensamble de música antigua en Texas y escucharlos y decir, wow, esto suena tan distinto, ¿no? Y escucho esta libertad que tienen los intérpretes dentro de... Estamos hablando de la misma trayectoria, ¿no? O sea, sí, históricamente la música clásica hoy en día viene de esta vena de la música clásica europea, ¿no? claro. Pero la forma en que se hace siempre me ha parecido que tiene más que ver con la manera que yo veo el jazz Sí, o la composición misma que con la interpretación de la música clásica. eso. No, y para dar de repente un poco de contexto, porque es algo que tal vez muchos músicos no saben o que mucha gente no sabe. Cuando se habla de música clásica, en realidad, si uno piensa, por ejemplo, en una orquesta sinfónica, el repertorio que toca una orquesta sinfónica normalmente no es música renacentista ni barroca, sino que empieza, digamos, con Haydn y Mozart, que es Mm, el periodo clásico específico así es. dentro de la historia de la música. Entonces, las orquestas en realidad solamente tocan música a partir de 1770, 80, ¿no? O sea, Ujú. música desde mediados del siglo XVIII para adelante. Y para atrás las orquestas sinfónicas no se meten. Eso Así es el es, sí. concepto de la música clásica tal como la conocemos en la sala de concierto. Y entonces, este mundo de la música renacentista y barroca es como un mundo aparte en realidad, ¿no? Sí, Es un mundo diferente con otros tipos de ensambles, otros tipos de así instrumentos. es. ¿Y qué era lo que, o sea, cuáles son las dinámicas que suceden en esos tipos de ensambles y en esas prácticas que te atraían más que el hecho de tocar guitarra clásica y tener que obedecer una partitura? Sí, yo creo que el hecho del ensamble, punto, ¿no? Mm, Aprendiendo música clásica en guitarra específicamente, pasé mucho tiempo solo y parte de mi carrera hoy en día tiene que ver con ser solista y tocar solamente yo, pero
tal vez por ser músico práctico jazz de antes, Sí. sentía un vacío, que quería comunicarme con mis amigos músicos o ¿no? Tomar nuevos proyectos que tenía que ver con la gente y menos o sea, siempre usando la música, pero no era solamente la música, sino era usar la música para comunicarte tanto con tu audiencia como con tus miembros del ensamble. Así es. Entonces esa colaboración... Que no la tenías como guitarrista como clásico. guitarrista clásico no, porque yo sé que hay obras para colaboración, ¿no? Sí. Pero no es lo que se espera. En cambio, en la música antigua, Ajá. yo diría que hoy en día el 80% de mi carrera profesional es acompañado. Tocar con otros, no tocar solo. Tocar o con orquestas o con música de cámara o acompañar a un solista. Mientras que la guitarra clásica está más enfocada en tocar solo, digamos, ¿no? Solo, Ser un sí. concertista, un solista Uh-huh. y ya. Entonces en la música antigua tenía un poquito de todo. Y tenía un poquito de todo no solamente en la plataforma, sino también en partes mías, ¿no? Sí. De mi pasado. Podía tener un poco de libertad para improvisar. Sí. Y podemos hablar un poquito más de cómo es que eso entra en la música clásica. Sí. Tenía un poquito de cómo ver que el intérprete es también compositor, porque tenemos que no solamente obedecer la partitura, sino traer mucho de lo que es nuestro a la música. Sí. Para acompañar estos estilos yo tengo que improvisar mucho. Las indicaciones que están en las partituras de música renacentista y barroca son menos específicas y angostas que las indicaciones de música posterior, ¿no? Así es. Hay un elemento que es libre, digamos. Hasta cierto punto. Obviamente la otra parte de la otra cara de la moneda es de que para entender esta libertad tienes que estudiar el contexto, ¿no? Estudiar las diferentes técnicas, los diferentes estilos. Sí. Y cada país son tan distintos como los países son distintos, ¿no? O sea, el francés es distinto al italiano y el italiano es distinto al alemán. Sí. Y también todo en el medio, ¿no? O sea, no es tampoco que era blanco y negro. Había muchos estilos que mezclan y eso me fascina, o sea, poder entrar en las mentes de esta gente que vivía en otro mundo y encontrar similitudes y diferencias, ¿no? Pero es como una conversación. Interesante. O sea, también hay un elemento como de curiosidad intelectual que puedes satisfacer a través de la música antigua. Sí. Por el hecho de investigar las tradiciones nacionales, los diferentes compositores. Sí, los estilos, los diferentes instrumentos, como vamos a ver ahora más tarde. En una época que en realidad, si tomas el Renacimiento y el Barroco en la música, son varios siglos, ¿no? El Renacimiento empieza en el siglo XV, me parece. Por lo menos musicalmente, lo que consideramos, sí, podríamos decir siglo XV. ¿No? Y acaba a mediados del siglo XVIII, en realidad, ¿no? O sea, bueno, también es que no hay líneas, ¿no? Cuando claro. termina el Renacimiento, cuando comienza el Barroco, es como... Es verdad. ¿A quién le preguntas? Pero de todos modos tienes varios ciclos de música que descubrir y varias nacionalidades de compositores, varios estilos. O sea que hay un elemento de curiosidad intelectual, de tu vena de querer investigar. Está el tema de poder incorporar la improvisación cuando tocas y el tema de poder tocar con otros. O sea que realmente tenías tres grandes cosas de poder disfrutar. Sí, yo creo que la música antigua fue como para mí... Bueno, debe haber sido también como mi salvación musical, ¿no? En el sentido como artista de realmente encontrar un campo donde puedo traer tantas partes de mi carácter musical y sentir que tiene sentido, ¿no? En el jazz, por más libre y por más armonioso que podía ser simplemente perderte en la música, había muchas cosas del refinamiento musical que aprendes en la música clásica que yo no podía acceder, ¿no? Y después en la música clásica era lo opuesto, era demasiado, ¿no? Demasiado refinamiento y no había mucho espíritu, ¿no? Por lo menos para mí, obvio, ¿no? Y entonces, habiendo descubierto esto en la Universidad de North Texas, que es una universidad grande en Estados Unidos y que felizmente que porque llegaste a una universidad muy grande tenías todas esas posibilidades. Pero después de eso vienes a Indiana, que es donde estamos ahora, en Bloomington. Sí, y para llegar acá, bueno, hice lo de la orquesta, tuve que audicionar para el ensamble, obviamente, y lo hice a través de un instrumento que se llama la guitarra barroca. Que de todos los instrumentos tal vez es el que se parece más a la guitarra moderna, ¿no? Y con ese instrumento después, bueno, me compré mi primer laúd,
y empecé a tomar clases con el director del Departamento de Música Antigua en Texas. Un holandés medio loco, se llama Paul Leinhout. Brillante, brillante. Y también fue él también una persona que me cambió la perspectiva en la música, ¿no? Yo ya estaba metido en la música antigua, tocando en la orquesta con él, pero su entusiasmo por la música, la energía que transmitía fue como intoxicante, ¿no? Dijo, esta música no es vieja, no es antigua, es de hoy día, ¿no? En el sentido de que tú traes todo lo que eres hoy en día y lo pones en la música. Y es maravilloso eso, ¿no? Como algunas veces una persona, una figura humana te puede transmitir el amor por algo y muchas veces es a través del entusiasmo de esa persona que tú encuentras tu pasión por ese mismo tema, ¿no? Sí, y realmente él respondió mucho porque no había instructor de laúd y él era flauta dulce, ¿verdad? Flauta dulce y bueno, y director. Pero él me enseñaba con su flauta, me iba enseñando cómo hacer las improvisaciones, las divisiones, y yo las transcribía a mi instrumento. Pero al ver también que había, no solamente yo, sino un grupo de guitarristas interesados, él llama a un instructor de Nueva York, que se llama Daniel Swenberg, para que nos enseñe, para que nos enseñe un poco los instrumentos, y con él montamos una ópera en Texas, la Coronación de Popea de Monteverdi. Y bueno, ahí ya quedé fascinado, ¿no? Entonces tenía ya finalmente mi primer profesor de laúd, estaba fascinado con la vía orquestal, y le pregunté a mi profesor Daniel cómo continúo. Y me dijo, si yo fuese tú, iría a estudiar con este maestro que está en Bloomington, que yo obviamente ya conocía, ¿no? Por escuchar su música, referencia, que es Nigel North. Y Nigel North, bueno, para mí me costó mucho coraje para venir a tocar la puerta, porque realmente era mi héroe en el término del laúd. O sea, desde que él descubrí la música antigua y el laúd, él era siempre uno de los intérpretes más ilustres para mí. Así que bueno, vine y le toqué la puerta y le mandé un email, obviamente, y dije, voy a ir a visitarte, me gustaría tomar unas clases. Y me recibió muy bien y tuvimos una buena química, y me dijo, considera, ¿no?, venir a audicionar acá. Y hice eso, me fui también a Rochester, hice un tour, digamos, terminando mis estudios en Texas, pensando qué sigue, ¿no? ¿Cómo continúo? Pero ya sabiendo cuál era tu camino. Sabiendo cuál era el camino, y porque ya también había comenzado un poquito a trabajar profesionalmente con la música antigua en Texas, ¿no? En Dallas, en Fort Worth, que es un poco el circuito ahí. Y con mi poquito de experiencia, pues ya me animé, y con mi esposa, que ya en ese momento ya estábamos casados. ¿Tu esposa que conociste en Texas? Conocí en Texas, sí. Con ella me apoyó mucho y me sigue apoyando. Nos vinimos acá a estudiar con este maestro, ¿no? Así de locura. Y bueno, acá estamos, ¿no? Aquí estamos. Hasta hace un mes más, pero acá estamos. Hiciste tu maestría al final aquí, la sacaste. Sí. Y vamos a hablar luego de proyectos futuros que tienes, que son interesantes. Pero creo que tal vez sería un buen momento para conocer algunos de tus instrumentos. Tocas varios instrumentos. Tenemos acá 2 laúdes diferentes y una tiorba. Entonces, creo que sería un buen momento para demostrar un poco cómo funcionan estos instrumentos, que mucha gente no conoce. Incluso muchos músicos tampoco todavía no han visto. Cuéntanos. Sí, a ver. Acá es el laúd, que diríamos que de repente es renacentista. Y los laúdes, digamos, en el siglo XV, como dijiste, tenían solamente 6 órdenes, y órdenes se le llaman al par de cuerdas. No sé si se puede ver bien en la cámara, pero los laúdes tienen 2 cuerdas por cada cuerda. Como pares de cuerdas, como el charango, ¿no? Como el charango. Y entonces yo solamente pienso en una cuerda, pero la técnica obviamente se desarrolla con la habilidad de tocar las 2. Y bueno, los laúdes comienzan solamente con 6 órdenes, y conforme va avanzando el tiempo y la tecnología de las cuerdas avanzan también, empiezan a ganar más y más cuerdas. Entonces, estos instrumentos
que suenan así. Es un poquito de un sonido como una mini arpa, tal vez, ¿no? No es tanto como una guitarra. La mano se mueve como una guitarra y bueno, la técnica es un poco distinta, pero el sonido es como, no sé, a mí me suena más como una arpa que una guitarra. Sí, o sea que no es tan parecido a una guitarra como uno se puede imaginar, ¿no? Es parecido en el sentido de que uno usa la mano izquierda para las posiciones, para las notas. Tengo trastes que en ese sentido son de tripa. Y los son de tripa no por ser históricos, sino porque prácticamente nosotros los movemos, como acá, sí. para encontrar diferentes afinaciones. Sí. ¿Y tripa de qué animales? Generalmente es de oveja. Ajá. Yeah. Y las cuerdas generalmente también son de tripa, pero en mi caso, como yo hago tanto este show en vivo, tengo estos materiales sintéticos que le llamamos Nile Gut, que es como tripa sintética, supongo. Sí, de oveja es una, de plástico. Sí, es una combinación, oveja de plástico. Oveja sintética. Es una combinación entre el nylon y, digamos, y la fibra de carbón y qué sé yo, no sé qué tanto. ¿Puedes mostrarnos cuál es el rango dinámico? O sea, qué tan suave o qué tan fuerte se puede tocar en el instrumento. Sí. No sé qué tanto vamos, no sé si vamos a hacer clip, pero... Y lo que es bacán es que tienes más bajos que en una guitarra, ¿no? Tienes también, cuerdas graves. Ese es un registro interesante. ¿Y el otro laúd en qué se diferencia el que tienes? Bueno, entonces este es el laúd renacentista y va creciendo. Y esto ya estamos en los 1600. Sí. Y ellos van a continuar experimentando hasta los 1640 con este laúd como es, así. Y lo que va cambiando es de que van afinando los instrumentos distintos. Es parecido como hoy en día he visto que los guitarristas eléctricos afinan sus guitarras distinto, en diferentes afinaciones, o los guitarristas folk tienen diferentes afinaciones y rasguean con diferentes acordes. Sí. Y eso es lo que los lutenistas de ese tiempo empezaron a hacer, experimentar con las afinaciones. Y este instrumento está afinado parecido a la guitarra, está en cuartas, con una tercera al medio. Y bueno, hay un periodo magnífico entre el 1600 y 1640, donde hay una infinidad de afinaciones para el laúd. Sí. Y estaban experimentando porque el estilo de música va cambiando también. Entonces, este laúd de aquí, en verdad, no se ve tan distinto al que hemos visto hace un ratito, porque solamente tiene una cuerda o un par de cuerdas más. Pero lo que ha cambiado radicalmente es la afinación. Sí. Entonces, este laúd está ahora afinado en un acorde de re menor, sí, menor. Y la manera que funciona ahora es parecido, o sea, yo tengo que usar mis manos para acá y acá, pero ahora se trata más, es un vocabulario armónico, ¿no? Ya estamos en el barroco, entonces Entonces, el instrumento está diseñado para tener un vocabulario armónico bastante complejo. Sí. Y bueno, este es el instrumento que se vuelve estándar después de la otra afinación. Sí. Entonces, hoy en día se dice que este es el laúd barroco y este es el laúd renacentista, pero la historia de estos instrumentos está entrelazada y cuando comienza uno y el otro tampoco no es muy claro. Y diferentes nacionalidades tienen diferentes preferencias. Por ejemplo, este instrumento se mantiene estándar en Italia. El renacentista. Sí, y aumentan sus cuerdas. Se vuelve más, el rango aumenta. Y el volumen también. Y este instrumento es una especialidad de los franceses y después de también los alemanes. Sí. Y en general en Europa Central este instrumento predomina. Eso es interesante también de trabajar con una música que es más antigua y que corresponde a una época donde las diferencias nacionales en general eran más pronunciadas porque las comunicaciones no estaban tan desarrolladas como ahora, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, ahora, por ejemplo, tú vas a escuchar una orquesta sinfónica en Francia o en Alemania o en Italia o en Estados Unidos o en el Perú
y hay una forma más o menos estándar de interpretar la música, ¿no? Ujú. Y los compositores hoy en día tenemos referencias de música de todo el mundo instantáneamente, pero en esa época viajar era prácticamente la única manera de comunicarse, o tal vez cartas, pero había mucho menos acceso a una globalización de la cultura y entonces seguramente que las diferencias entre la música, tanto la composición como la forma de interpretar la música, incluso los instrumentos, eran distintos, incluso si uno viajaba 100 o 200 kilómetros, ¿no? Era mucho como los lenguajes o cómo habla la gente, ¿no? Porque todos para hablar usamos el mismo cuerpo, las mismas cuerdas vocales, Sí, la misma técnica, si quieres ponerlo, pero hablamos tan distinto dependiendo de dónde somos. sí. Y era un poquito así. Inclusive tenemos referencias que yo encuentro muy chistosas a veces también. Por ejemplo, el músico francés Couperin, ¿no? Día del Couperin. final, o Couperin. 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 François Couperin, creo. Sí, exactamente. Que nos corrijan por ahí. Que nos corrija, por favor. Bueno, él es famoso por haber dicho, ¿no? Que nosotros, los franceses, tocamos nuestra música como la hablamos, ¿no? Y en la partitura no lo encuentras tal cual, ¿no? En la Sí. partitura lo ves de una manera, pero nosotros lo interpretamos como nosotros hablamos. Sí. O sea, ¿No? que hay un acento musical Hay un nacional acento fuerte, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esa época también es la época el gut reuni, los gustos reunidos, donde se mezcla un poco los estilos. Se Sí. mezcla el francés con el italiano, Ujú. los alemanes tenían un poco otra idea, Ujú. los ingleses tienen otra idea completamente distinta, Sí. y los españoles también, pues. O sea, era un poquito, obviamente esas son las potencias más grandes en Europa, y Sí. en el medio es un poquito de todo, ¿no? Sí, ahora que estamos hablando de nacionalidades, también el fenómeno que es interesante y que creo que se está revalorando recién en las últimas décadas es el tema de la música antigua tal como se tocaba en el Perú. También. Porque los españoles llevan, digamos, una primera influencia, pero luego también hay músicos, por ejemplo, italianos, si no me equivoco, que vienen Sí. al Perú. Sí. Y tenemos justo acá una pregunta de Elsa Saldívar. ¿En sus proyectos está investigar la música barroca peruana? Sí, ¿Cuál es tu acercamiento sí. con la música barroca peruana? ¿Qué curiosidad tienes por ella? Bueno, curiosidad mucha, tiempo es lo que siempre falta, ¿no? Sí, Y sobre todo, una parte difícil de mi carrera es saber negociar a qué le pones atención. Uno no puede ser bueno en todo, ¿no? Y claro. lo que he aprendido es de que cada proyecto tiene un tiempo Sí, en mi carrera, y entonces, por ejemplo, ya antes me daba ansiedad que no podía hacer todo, ¿no? sí, Entonces ahora simplemente, bueno, lo tengo al margen, y eso obviamente es parte de mi patrimonio, y me gusta mucho la música, pero no la he trabajado tanto como he trabajado los otros repertorios. claro. Y quieres Eh, darte el tiempo cuando lo puedas tener de trabajarlo bien. Sería un bonito proyecto para mí si investigar, como tú dices, hay muchos compositores italianos como Sí. Roque Ceruti, o compositores españoles que radican en Perú antes de que se vuelvan peruanos, ¿no? O sea, Sí. entonces hay una influencia europea mezclada con peruano, estamos hablando, ¿no? En 1700, Sí, en Lima sobre todo. sí. Que era una capital cultural en ese Era momento, una tenía verdad muchos cultural, recursos. sí, y muchos de estos instrumentos, no solo los míos, sino también los virginales, el clave, Ujú. las violas de gamba, los chelos italianos, o sea, todos esos instrumentos estaban siendo exportados de Europa hacia las Américas, y Sí. los centros principales eran, sobre todo Lima y México, eran los que tenían la mayor cantidad de importación de instrumentos. Interesante. Entonces, por el lado de los instrumentos también me interesa, porque hoy en día escuchamos mucho la guitarra barroca en la música latinoamericana barroca, pero también es cierto de que esos instrumentos que yo me especializo dentro de mi especialización Sí, también existían en el Perú. El sí, laúdes, la tiorba, sí. o laúdes zarpados, como Ajá. le llamaban en Perú. Y eso no se ha Eh, explotado tal vez tanto en las grabaciones que se hacen hoy en día de música barroca peruana, por ejemplo. No. Tal vez es un tema de identidad, de querer presentar esta música dentro de un campo que ya es un nicho y es difícil. Sí, Entonces, un poco del marketing claro. de la música antigua peruana o mexicana es introducir la guitarra barroca. Y ponerle un poco más de rajeo Un y poco de tumbao, un poco de... Sí, un poco de son. sí, ¿no? Que debe haber sido parte de esta colectividad musical, ¿no? Sí.
es una época de mucho sufrimiento, ¿no? Y muchas dificultades y mucha lucha de clases. clases en Perú, Conflictos culturales, ¿no? pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, cuánta arte, cuánta cultura crecía y salía, ¿no? De estos encuentros. Así es. Tenemos también las crónicas de la música religiosa en el Perú para convertir a los indígenas en Evangelizar, diferentes poblaciones indígenas, y usaban lenguajes que tenían que ver con la población a las cuales iban a hablarles, ¿no? Así es. Y eso también es muy interesante. Sí. Entonces, obviamente, para mí eso es una música que quiero, ¿no? traer al frente de mi carrera, pero todavía hay bastante camino que tengo que recorrer dentro de mi campo y dentro de mi propia expresión musical antes de llegar ahí. Claro, interesante. Sí. Y ahora que estamos en el tema de los instrumentos, hay un instrumento que, digamos que visualmente es el más extravagante de los que tienes. Es realmente fascinante de mirar. Sí. Y bueno, los que nos estén escuchando pueden, y no nos están viendo, pueden googlear Theorbo o Tiorba. Tiorba, sí. Tiorba en español. Porque realmente vale la pena ver este instrumento. A ver si entra en la cámara. Muéstranos cómo se ve y cómo funciona. Sí, y este instrumento, la tiorba, es con el que trabajo más. Uh-huh. A ver si voy a caer Dios. Bueno, no entra parece que no entra todo, pero a ver si la cámara lo puede ver. Realmente muy grande. Es un laúd grande, básicamente, ¿no? Sí. Y la idea de este instrumento fue con el nacimiento de la ópera y esta música emotiva y llena de pasión. Sí. El laúd, que era tan intelectual y que puedes tener todo este control del contrapunto y la música compleja de, por ejemplo, músicos como Palestrina o Morales en España, ¿no? Toda esta música polifónica. Un poco más íntima, tal vez. En el sentido del laúd, sí. El laúd era como quien tiene un iPod, ¿no? Y toda tu música favorita que vas a escuchar en la iglesia o en los conciertos de plaza, la puedes traer a tu casa en el laúd. Sí. Pero es un instrumento privado de casa. Sí. Este instrumento está diseñado para la música de presentación, ¿no? Con el nacimiento de la ópera necesitaban un instrumento de la familia laúd que fuese suficientemente fuerte para acompañar al cantante. O sea, el volumen es ahí lo esencial, ¿no? Sí, y no voy a probar mucho el volumen por el tema de los micrófonos, pero inclusive sin volumen te das cuenta que el sonido es bien claro. Tiene buenos, ricos bajos. Y tiene varios bajos más allá del que has tocado, me parece, ¿no? Ah, sí. ¿Hasta dónde llegué? Hasta re. ¿No? Y acá podemos bajar. Entonces, tengo un registro grande para competir con la orquesta o con la música de cámara. Sí. Y tengo una claridad que viene con las cuerdas simples, Sí. que no tiene el otro instrumento. No las dobles cuerdas, ¿no? Que tiene el otro. Así es. Sí. Y bueno, este instrumento se vuelve muy popular, sobre todo en Italia, y luego en Francia también. Y está íntimamente relacionado con la ópera, ¿no? Con el nacimiento de la ópera. Sí. Y parte de lo que lo hacía popular era de que, al ser tan grande, las cuerdas no podían mantener la tensión. Entonces, la solución que tuvieron fue que una vez de que en el laúd tú vas de bajo a agudo, ¿no? Entonces, en este laúd también de bajo. Entonces, es diatónico como si fuese un arpa. Y después esto es como el laúd. Con más distancia entre las notas. Pero como este instrumento es tan grande, las cuerdas agudas, o las que vienen acá, ya no podían ser afinadas tan agudos. Entonces, su solución es afinarlas una octava más bajo. Sí. Entonces, tiene este sonido donde vuelven a entrar, le dicen la afinación reentrante, sí, donde vuelve a entrar en el registro los bajos. Entonces, termina siendo un instrumento que tiene una capacidad armónica, pero el registro, a pesar de haber sido expandido hacia el bajo, no expande hacia agudo.
Entonces el cantante, sobre todo los sopranos, nunca interfieren. O sea, Sí. ellos tienen su rango agudo y el instrumento de acompañamiento está en el rango medio y bajo. Sí. Entonces él lo hace muy... Bueno, es un instrumento popular para acompañar una voz sola, Sí. por ejemplo, ¿no? Y bueno, la portabilidad también, ¿no? Es clave, o los instrumentos de tecla tenían que estar ¿no? Sí. instalados en el cuarto y el auto podías llevarlo donde quieras. Y vale decir también que, si bien estos son instrumentos históricos, hay también ahora una afinidad de muchos compositores contemporáneos por esos instrumentos, y hay obras contemporáneas que están siendo escritas para estos instrumentos. Así es. O sea, Sí. un compositor puede ponerse en contacto con un teorista o laudista como tú y decirte, quiero componer una obra, pero con un lenguaje contemporáneo, y eso se puede hacer, y es un rubro que están haciendo y que es interesante. Es interesante, sí, es muy chico, ¿no? Es, de nuevo, un nicho dentro del nicho. Pero... Claro, y habíamos hablado incluso de que, digamos, la tiorba, por el hecho de que tiene esas cuerdas graves y tiene un registro grave muy interesante, incluso se podría componer una obra, o se podría escribir una obra hoy en día inspirada en algunos de los bordones de la música popular peruana o de la música afroperuana, por ejemplo. El andó, sí. ¿no? Los toques de zapateo tienen ese énfasis en los bordones graves de la guitarra, y esa idea se podría abstraer y usar para componer una obra contemporánea para este instrumento, pero con esa noción, digamos, cultural nuestra, ¿no? Es una idea para sí, cualquier compositor que esté escuchando este mensaje, puede comunicarse con Dusan y probar algunas ideas. Así es. Pero sería interesante transmitir un video que grabaste, además utilizando la tiorba. Sí. ¿Puedes contarnos brevemente el nombre del compositor y la pieza que vamos a escuchar ahora? Sí, si no me equivoco, esta es una grabación en vivo, la que vas a pasar, ¿sí? Sí. De un compositor que está en la cuna de que cuando está pasando todo esto, estas transiciones, se llama Alessandro Piccinini, y él es el que parece que inventa no la tiorba, sino la extensión de los laudes, porque después los laudes, como este que hemos enseñado, que conté que los italianos no cambian la afinación, lo que hacen es ganan una extensión igual que la tiorba, pero mantienen este tamaño y esta afinación. Entonces, Alessandro Piccinini es el inventor de estas extensiones. Sí. Y también era un lutenista, un laudista súper conocido en Italia, que termina trabajando en Ferrara y después se muda un tiempo a Roma. Y bueno, hace mucha bulla, en el sentido de que publica su música, es conocido, es un maestro conocido. Sí. Y nosotros, los laudistas, es parte de nuestro repertorio. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces tu interpretación de esta pieza de Piccinini. Para tiorba.
Qué bacán, Dusan, gracias por esa interpretación. Yo estuve presente en ese concierto, puedo decir, Memorable. estoy orgulloso de haber estado ahí sentado. Es en plena época de COVID, como ven, porque está en mascarilla, el intérprete y yo también, y éramos muy pocos en el público porque no se podía tener mucha gente, pero bueno, ahí estuvimos. Pero fue transmitido, Así ¿no? es. Y por eso, bueno, con suerte, porque ahora tengo el video, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ya vamos a ir terminando porque hemos, creo que hecho un recorrido muy interesante por esta carrera, digamos, poco común tal vez que has tenido, donde has pasado por todo tipo de géneros y por muchos países hasta finalmente encontrar qué es lo tuyo. Y creo que es muy rescatable decir que a un músico a quien le va tan bien como tú, porque realmente estás trabajando profesionalmente en un campo difícil, en un sitio muy competitivo que es Estados Unidos. Y mucha gente tal vez podría creer que tú, digamos, desde que tenías 2 años, te pusieron un laúd en la mano y practicaste toda tu infancia laúd y nada más que laúd, pero eso no es así, ¿no? Tu acercamiento a la música fue mixto, empezaste con un instrumento y un género, fuiste a un país, cambiaste de opinión, fuiste a otro y te tomó mucho tiempo encontrar lo que realmente te hace feliz dentro de la música y eso está bien y eso puede pasar incluso a la gente que ahora mismo tiene mucho éxito como tú. Entonces, creo que es algo que es importante recordar para muchos músicos jóvenes que piensan que tal vez ya es muy tarde para ellos o que ya no pueden cambiar o ya no pueden perseguir un sueño que les da curiosidad porque ya se metieron en un rubro musical. Y eso creo que es muy rescatable de tu trayectoria, que tú siempre tuviste la valentía, que seguramente alimentada por tu curiosidad, de decir, no, quiero cambiar, quiero probar esto otro, y nunca pensaste, no, tengo que quedarme en esto porque si no, no me va a ir bien. Entonces creo que eso es muy rescatable y realmente te ha funcionado, ¿no? Finalmente, creo que decir que sí, que finalmente la cosa está saliendo bien. Es un campo competitivo, difícil y por el hecho de que es un nicho, la gente lo quiere escuchar, pero al mismo tiempo no hay tantas instituciones que realmente acomodan esta música, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ahora en el futuro tengo, por ejemplo, un festival en Portland, Maine. De ahí tengo otro festival. Son festivales generalmente que me contratan en Detroit, en Michigan. Michigan. Y después, si no, también son eventos, ¿no? Que he trabajado en Chicago, por ejemplo, o diferentes organizaciones que contratan para la música, ¿no? Sí. Y es un poquito, como dije, un poco de todo. A veces quieren música solo, a veces quieren escuchar un cantante con laúd, a veces es una orquesta, a veces es música de cámara para la iglesia. Sí. Es un todo mundo de todo un poco, sí. Escúchame, ¿y cuál es tu proyecto ahora? Comentaste que ya te vas pronto de Bloomington, te vas de Indiana. ¿Cuál es tu siguiente gran proyecto después de estos festivales de verano que comentas? Bueno, después de los trabajos que tengo, estamos viajando con mi esposa, bueno, mudándonos, no viajando a Nueva York, porque voy a comenzar un nuevo capítulo en Juilliard. He recibido una beca muy importante que es para un solo laudista y he tenido la buena fortuna de haber sido elegido. Tal vez el primer peruano que va a pasar por el programa de música antigua en Juilliard. Es un programa nuevo, tal vez sí. Bueno, también por eso. Pero qué honor, ¿no? Ser elegido como el único laudista en probablemente la escuela más famosa de música de Estados Unidos y una de las más famosas del mundo, y ahí estás tú. Así es, sí. Qué bien. Sí. Contento de hacer eso y obviamente es un programa profesional intensivo, entonces va a venir con mucho trabajo también, ¿no? Entonces creo que es lo que necesito para dar el siguiente paso. Qué bien, bueno, te felicito. Antes de terminar, y les cuento que después de terminar vamos a compartir acá un pisco, Dusan y yo. Su esposa puede que sea tejana, pero sabe preparar pisco sour. Así es. Así que ella nos va a preparar un pisco sour y vamos a brindar aquí los tres. Pero antes de terminar, y vamos a terminar con un video más, pero nos gustaría saber antes cómo podemos seguir tu trabajo. Todos. Sí. Bueno, como comenté, muchos de mis trabajos son esporádicos y no me salen trabajos y qué sé yo, pero estoy tratando de compartir mucho en mis redes sociales. Sí. Tengo un Instagram que me pueden seguir buscando mi nombre Dusan Ballarín, simplemente, ¿no? O si ponen d.ballarín debería salir. Sí.
y pretendo compartir más de mi... No puedo compartir tanto el trabajo que hago, pero de repente mis viajes y mi trayectoria. Y cada cierto tiempo subo pocos videos de mis conciertos que voy consiguiendo a mi canal de YouTube. Sí. Y igual, con mi nombre en YouTube pueden encontrar mi canal y estoy tratando de subir más videos de lo que es Qué mi vida bien. profesional. Sí. Qué bien. Bueno, síganlo a Dushan, un músico peruano, exitoso en el campo de la música antigua en Estados Unidos, con quien tengo el gusto de hablar hoy. Síganlo en Instagram y en YouTube. Vamos a terminar, compadre, con un video de Un video, sí. una obra que tocas en el laúd del compositor Dufaux, François Dufaux. Nos perdonarán también la pronunciación, pero muchas gracias a todo el público aquí en Ediciones Cueto y en Lima y en el mundo por escucharnos. Gracias, Dushan. Gracias, Daniel. Gracias, Ediciones Cueto. Por compartir tu trayectoria con nosotros, y espero que pueda servir de inspiración o de motivación tal vez a otros músicos que piensan que tal vez no pueden llegar a lo que realmente están buscando o no saben qué es lo que necesitan. Y tenemos acá un ejemplo nuevamente de un músico peruano que se atrevió a salir, a hacer muchas cosas, a buscar mucho tiempo y en muchos lugares hasta que encontró lo que le gusta hacer y le va muy bien. Gracias. Así que te felicito, Dushan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.